Es una alegría poder estar en esta, tarde, noche aquí compartiendo con ustedes. Hace 2 años estuve en la República Dominicana. Hay un avivamiento en la República Dominicana. No se lo digo para sobarle la espalda, como decimos en mi país. Se lo digo de todo corazón. Donde fuimos, mi esposa y yo, en República Dominicana, había siempre en las iglesias una gloria, una adoración. Y toda la noche le decía a mi esposa, me acuerdo del avivamiento que hubo en Costa Rica en los años 90. Aquí está bajando una gloria. República Dominicana, aleluya, está en el propósito, en el corazón de Dios, aleluya. Y bueno, cuando entré aquí me sentí como en la República Dominicana, hermano, ese gozo, ese sabor que tienen ustedes. No crea que todas las iglesias son como ustedes, hermano. No, esto no sucede en todo lado, aleluya. Esto es algo muy de ustedes, es una unción que Dios les ha dado maravillosamente. Como lo dijo el pastor Carlos Lugo, aprovecho para agradecer primero al Señor, al pastor Fallas y a su esposa por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir. Nos han abierto las puertas, nos han dado la confianza, por supuesto que a través de nuestros anfitriones Carlos y Carolina, que nos hemos sentido súper queridos, hermanos. Y damos gracias a Dios por la comida que nos dieron hoy en la mañana, por la comida que nos dieron hoy en la tarde y por la que nos van a dar más tarde también, aleluya. Qué rico se come aquí, hermano, qué bendición. Yo tengo aproximadamente 24 años de vivir en Inglaterra. El Señor me llamó a esta nación y en los últimos años he trabajado como misionero en muchos lugares. En el norte del África, lo hice en Marruecos, lo hice en Siria, en Jordania, en el Líbano, contrabandeando. El único contrabando que es santo, Biblias en estos pueblos, evangelizando musulmanes. Vimos la gloria de Dios, vimos gente como fue tocada por el poder del Espíritu Santo. Lo que Dios está haciendo en estos pueblos es algo maravilloso. Hemos también plantado 2 iglesias en Inglaterra y ahora estamos trabajando para poder plantar otra iglesia más. Soy parte de la Iglesia Reformada de las Américas. Mi esposa y yo somos reverendos de la Iglesia Reformada de las Américas también. Es una bendición que Dios nos ha dado poder ser parte de este movimiento en Estados Unidos, a pesar de que estamos allá también en Inglaterra. Y hace 2 años, por los últimos 2 años, hemos estado viajando haciendo un trabajo en la India. Y de hecho, hermanos, quiero compartirles un pequeño video de 2 minutos, 1 minuto y medio de nuestro trabajo en la India. Porque ¿cuál es la intención de todo esto? Tal vez en esta noche no le voy a predicar mucho teológicamente, pero quiero dejarle una semilla en su corazón. Aleluya, el Señor me ha permitido, y lo digo con mucha humildad, de poder viajar a 45 países, 4 continentes, hermano. Y tengo una pequeña y humilde autoridad para decirle y hablarle del movimiento de Dios en las naciones de la tierra. Así que mi intención en esta noche es poder dejarle algo en su corazón, motivarlo a que se levante, a que usted y yo podamos entender, como lo decíamos ayer, el tiempo profético, el tiempo señalado de Dios, aleluya. Y aquí hay vida, aquí desde que entré, hermano, hay un río de Dios en esta iglesia, y ese río va a hacer que gente venga, aleluya. Ese río va a hacer que gente se convierta en una forma especial para la gloria del Señor. Así que, amado pastor, si podemos poner el video, por favor. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 31 al 41 y del 1 al 5. Abra su corazón, porque el Espíritu de Dios está en esta noche y le va a hablar a usted, aleluya. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar la semilla? Hoy Dios quiere poner una semilla en su espíritu. Permítele al Espíritu de Dios que Él ponga una semilla sobre su vida. Marcos capítulo 4, 35 al 41 y capítulo 5 del 1 al 5 dice:
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te pedimos que vengas sobre este lugar en esta noche y traigas una nube, una gloria llena, grande y poderosa sobre este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que estos son días maravillosos, que son días de oportunidades para tu iglesia, para ganar las almas, Señor, para levantarnos, para poseer, para conquistar, Señor. Señor, le ordenamos a todo lo que se opone a los caminos de Dios en esta ciudad que sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor, y que un avivamiento empiece a gestarse, un mover del Espíritu, que las aguas del río de Dios empiece a inundar esta ciudad y esta nación en el nombre de Jesús. Te amamos, Estados Unidos, y te decimos que estás en el propósito de Dios, que estás en el corazón de Dios para este tiempo, y que Dios te va a levantar para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Quiero empezarle diciendo algo que dije ayer muy importante, y es el hecho de que los misionólogos en Europa nos están diciendo que de los 600 millones de europeos que viven en estos países, ellos están diciendo que la única o la esperanza para que estos pueblos vuelvan a emerger espiritualmente está radicado en 4 fuerzas misioneras. Los coreanos, que están haciendo un trabajo impresionante. Corea del Sur es una nación cristiana. Encontramos la iglesia más grande del mundo, del evangelio completo, con 1 millón de personas casi. La iglesia que pastoreó Paul Jong-gi Cho. También dicen los misioneros que la otra fuerza, la esperanza para los europeos, está en la fuerza brasileña. Solo en Londres en el centro de Londres hay 187 iglesias brasileñas, aleluya. La fuerza africana, y por último la gran fuerza latinoamericana. Ellos dicen que la esperanza de los europeos, aleluya, la esperanza de los europeos está radicada en estas 4 fuerzas, y ellos creen que ese es el movimiento que Dios va a hacer para volver a emerger y volver a reevangelizar las naciones europeas, para que haya un movimiento, el último gran movimiento del Espíritu Santo sobre Europa, aleluya. Ahora la iglesia se encuentra con el reto más grande de la historia en este tiempo, y es el hecho
de que la iglesia tiene que entender que es tiempo de la evangelización mundial. Cuando nosotros echamos un ojo a la década de los 90, finales de los 90, principios del 2000, el Espíritu Santo puso el énfasis en la evangelización mundial, y esto hizo que miles y millones de personas alrededor del mundo empezaron a viajar en equipos de 5, equipos de 10 personas, y empezaron a involucrarse en países donde el evangelio no había llegado, no ha llegado, aleluya, y se hizo todo una masificación importante de caminatas de oración, lo que se llamó el movimiento AD 2000, liderado por una gran cantidad de líderes en Estados Unidos. Miles de personas se levantaron y fueron a diferentes naciones. A mí me tocó ir a Alepo, hermano. Alepo es una ciudad que hoy está totalmente destruida. El padre Abraham vivió ahí. 4 millones de personas. No había una iglesia, no había un pastor, no había un misionero. Por todas las mañanas caminando, derramando aceite sobre la ciudad y clamando la misericordia de Dios para que Dios trajera una visitación sobre aquel pueblo en aquellos días. Bendito sea el Señor. La iglesia tiene el gran reto de la evangelización mundial. ¿Sabe usted que en República Dominicana hay más de 1,400 lugares donde el evangelio todavía es escaso o casi nulo? Dominicana, 4 horas de aquí en avión. España tiene 8,050 pueblos, de los cuales 7,100 pueblos no tienen pastor, no tienen una iglesia, no tienen un misionero. Cuando fui a España el otro día, o bueno, tiempo atrás, iba en el carro con el pastor y me dijo: ve a aquel pueblo, en aquel pueblo es llamado un pueblo no alcanzado, no hay un pastor, no hay una iglesia, no hay nada. Le dije: vamos a aquel lugar. Me paré en una plaza, en un pequeño lugar del centro, tomé mi Biblia y empecé a predicar de Jesucristo. Italia, más de 50,000 pueblos no tienen iglesia, no tienen pastor, no tienen misionero, y aquí estamos cantando gloria a Dios, y eso está bueno, hermano. Usted está súper bendecido. El potencial que tienen ustedes como iglesia es impresionante. Ustedes tienen buenas iglesias, buenas universidades, buena música, buenos libros, aleluya, tienen de todo, buenos predicadores. Los predicadores más famosos del mundo viven en esta nación. ¿Y por qué Estados Unidos está como está? Cuando nosotros vemos la realidad de la historia del endemoniado gadareno, es una historia que nos pone a nosotros a pensar, porque definitivamente lo que sucedió allá tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en nuestros días. Y Dios está llamando a su iglesia, escuche, a discipular naciones. Dios nos está llamando a discipular las naciones de la tierra, porque hace 2000 años ya Jesús había orado y había dicho que la cosecha era mucha, pero que los obreros eran pocos. Ahora ya casi lo voy a llevar donde quiero llevarlo. Ahora, cuando usted va a la palabra del Señor, usted se da cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos el plan misional o global de Dios para todas las naciones de la tierra. Aleluya. Cuando usted va al Génesis, en Génesis capítulo 1, Dios dice a Abraham, le dice: fructifiquen, multiplíquense, aleluya, y llenen la tierra. ¿Cuál era la intención de Dios? La intención de Dios en aquellos días, aleluya, era crear hijos.
a las imágenes de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, almas vivientes que pudieran estar en un compañerismo con el Señor, y también que hubiera una reproducción de los niños que debían de ser creyentes. Pero cuando usted va más adelante, aleluya, vemos el plan global allá en Génesis 22:18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 28:14, Dios le vuelve a decir a Abraham: y todas las familias, todas las familias, todas las familias, todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel, hermano? Carlos Lugo me dice: no se mueva mucho porque yo no puedo, hermano, yo necesito moverme, aleluya. A mí cuando se me calienta el corazón se me estira la lengua, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de Israel? Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios escoge un pueblo por su misericordia, se revela a ese pueblo, lo llena, le muestra su gloria, le muestra su poder. Y la intención de Dios era que ese pueblo escogido llevara esa gloria a los otros pueblos. Pero Israel se hace el tonto y se queda con aquella revelación para ellos, creyendo que ellos iban a ser lo único y no entendiendo ellos el plan global de Dios. Lo vio, aleluya, Abraham, porque Dios le dijo a los fariseos, Abraham sabía, Dios le dijo a los fariseos: Jesús vio mi día y se gozó. Perdón, le dijo Jesús a los fariseos: Abraham vio mi día y se gozó. David decía: todas las tierras, todas las naciones, todos los pueblos te adorarán. Esto es un asunto de revelación. Esto es un asunto de entendimiento, aleluya, de las cosas que estamos viviendo, de las cosas que estamos pasando, de lo que Dios está haciendo con su iglesia, aleluya, en las naciones de la tierra. Menos de la mitad, del 1% en la India tiene la posibilidad de escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Menos de la mitad del 1%, 1.400 millones de personas solo en la India. Más del 70% de la iglesia perseguida está al otro lado del mundo. Más del 70% de la iglesia perseguida está al otro lado del mundo. Por eso Dios va a hacer algo, hermano. Por eso Dios va a traer su gloria con su Espíritu Santo, aleluya. Por eso Dios va a llevar a su iglesia a otra dimensión, aleluya. Por eso Dios va a hacer algo extraordinario en este último tiempo, y nos vamos a asombrar de las siembras, de las finanzas que Dios le va a dar a la iglesia con el propósito de alcanzar las almas, aleluya. Nos vamos a sorprender en este último tiempo del poder de convocatoria que tendrá la iglesia afuera. La iglesia irá, la iglesia soltará la voz y miles vendrán, aleluya, a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Usted se va a asombrar, usted se va a asombrar de la gente que Dios va a salvar en este último tiempo. Gente que usted quizás dijo es imposible. Usted se va a impresionar de la gente que Dios va a salvar en este último tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Movimientos de señales, de milagros, de prodigios va a suceder con poder en este último tiempo, porque hay un despertar, hay un despertar, hay un despertar, hay un despertar. Si usted no lo está sintiendo, usted tiene que despertar, porque sí hay un despertar del Espíritu Santo, aleluya. Yo le dije a Carlos el otro día: a mí me parece que toda la República Dominicana es cristiana. Todo lado que iba, música de Dios, la gente hablando de Dios. Hay un avivamiento, hermano. Hay una visitación, aleluya. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, aleluya. Ya se me perdieron las notas, bendito sea el Señor, hermano.
Ya no sé ni por dónde voy. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Ahora, en esta historia encontramos 3 puntos importantes en este pasaje bíblico. En primer lugar, había una orden de Jesús de pasar al otro lado. Lo segundo que vemos es que había al otro lado que movió el corazón de Jesús de un momento a otro, parar todo lo que estaba haciendo para decidir tomar una barca y pasar al otro lado. Escuche, porque aquí hay una enseñanza del corazón pastoral de Jesús. Jesús estaba ministrando multitudes. Jesús estaba en medio de una pompa, de una gloria, aleluya, milagro, gente salvándose. Jesús estaba en medio de un avivamiento y de repente decide parar todo, meter a sus muchachos, a sus discípulos en una barca y le dice: vamos a pasar al otro lado, porque Jesús tenía que encontrarse con una persona. Dígale a su hermano que está a la par: Jesús te está llamando a pasar al otro lado. Aleluya. Ahora, pasar al otro lado puede significar cosas diferentes para cada uno de nosotros. Aleluya. Quizás como congregación Dios está diciendo: es tiempo de hacer un proyecto nuevo en esta casa. Pasar al otro lado puede significar abrir un grupo nuevo en la casa, abrir la casa para que el evangelio sea escuchado, grupos de células para tener evangelismo. Aleluya. Quizás Dios lo está llamando, aleluya, quizás Dios lo está llamando a comprar esta propiedad, porque de aquí algo grande va a suceder. Aleluya. Jesús nos está invitando a pasar al otro lado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es importante, hermano. Es importante entender y discernir lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo está haciendo. Hace algunos años atrás venía de Costa Rica para Londres. Escuche, porque cuando usted tiene una experiencia como esta, jamás puedes pensar, aleluya, que no puedo permitir dejarme de no predicar el evangelio, porque comprendes el amor de Dios hacia otros. Estaba yo en el aeropuerto de Newark. Llegué a las 7 de la noche. Aquel día, hermano, había lluvia. Aquel día estaba cayendo un poco de nieve. Y mientras mi vuelo salía, que iba a salir como a las 10 de la noche, de repente anuncian y dicen: todos los vuelos quedan cancelados por causa de una tormenta que está azotando en este momento aquí en el aeropuerto. Esperen nuevo aviso. Yo me fui para el único restaurante que había ahí, que no había nadie. Había una mujer americana sentada, estaba tomando. Me senté casi a la par y empezamos a conversar y empezamos a hablar y empezamos a conocernos un poco más. Aleluya. Mientras ella tomaba, yo estaba esperando que me trajeran una hamburguesa. Aleluya. Cuando de un momento a otro la mujer entró en una confianza tal que la mujer me dice: ¿por qué no nos vamos para Nueva York? Pasamos la noche juntos, conocemos Nueva York y calabaza a calabaza, cada uno para su casa mañana. Hermano, yo me impresioné. Y yo le dije: yo no puedo hacer eso, porque si hago eso voy a ofender a una persona que amo mucho. Y me dijo: usted es casado. Yo no estaba casado en esos días. Y le dije: no, yo no estoy casado. Y me dijo: y entonces, ¿a quién vas a ofender? Y le dije: a mi Señor Jesucristo, que tiene un plan de gloria para tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por ahí no termina la historia. Empecé a evangelizarle, empecé a hablarle. La mujer empezó a llorar, empezó a abrir su corazón. Voy para ver a mi familia, estoy teniendo muchos problemas. Y le dije: Jesucristo puede ayudarte. No es casualidad que estemos hoy aquí juntos hablándonos. La mujer recibió a Jesucristo, terminó en mi hombro llorando y me dijo: apenas llegue a mi ciudad voy a buscar una iglesia para congregarme.
Me dijo una mujer en Inglaterra: si Dios existe, yo quiero que Dios me dé un milagro aquí mismo. Y yo dije: Dios, dame sabiduría. ¿Qué le digo a esta mujer? Y le dije: este es el milagro. He viajado 10,000, 12,000 kilómetros al otro lado del mundo. He venido a tocar la puerta de tu casa. Soy un extraño, no hablo bien tu lengua todavía, pero he venido a decirte: ¿quieres saber cuál es el milagro? Que estoy aquí parado frente a ti, diciéndote que Jesús tiene un plan y que necesitas conocerle. La mujer se quedó impactada. Cuando aquella experiencia de Newark, la mujer terminó, me dio un abrazo, se fue, la vi, empezó a caminar, y yo salí de aquel lugar. A los 5 minutos, por los parlantes dice: la tormenta bajó, hemos restablecido todos los vuelos para los próximos 45 minutos. Ahora escuchen, yo me alegro y sigo caminando. Y me habla el Señor y me dijo: no entiendes todavía. Yo dije: Dios, ¿de qué me estás hablando? El amor que yo tengo por una alma. Yo paré hoy todo un aeropuerto, aleluya. Yo paré todo un aeropuerto hoy porque tú necesitabas encontrarte con esa persona, aleluya, en este lugar. Este es el Dios que usted y yo tenemos. Este es el Dios todopoderoso, todo maravilloso, Dios grande, Dios poderoso. Y Dios quiere que tú te levantes, aleluya, a ganar las almas, aleluya. Porque algo que va a pasar en este tiempo ya no va a ser un evangelismo de palabra, va a ser un evangelismo sobrenatural, con milagros, con señales, palabra de ciencia, palabra profética. En Colombia había un muchacho tirado por allá, iba caminando y el Señor me dijo: ve y háblale, ve y háblale. Y fui, empecé a hablarle de Jesús. Y cuando empecé a hablarle de Jesús, empezó a llorar, aceptó a Jesús y sacó un arma y me dijo: hoy estaba pensando ir a suicidarme. Dios nos está invitando, iglesia, a pasar al otro lado. Estas bancas no deberían estar como están. Yo no sé ni qué decirle más. Para pasar al otro lado, ¿por qué Dios quiere que pasemos al otro lado, hermano? Religiones, brujería. En Inglaterra, los templos que fueron creados para darle gloria a Dios, como no hay presupuesto y están como en los días de Elí, que la llama se está apagando, lo que han hecho es que han invitado al chamán de la India para que por la tarde venga a dar yoga. Por la mañana se da culto al Señor y por la tarde se da culto al diablo. Iglesias que fueron hechas con mucho esfuerzo para darle gloria al Señor. Pero yo sé que eso no va a suceder aquí, aleluya. Eso no va a suceder aquí, aleluya, porque usted se va a levantar, va a pasar al otro lado y usted va a ver la gloria de Dios. Porque quiere que Dios pasemos al otro lado. La causa de muertes de adolescentes entre 9 y 12 años en Estados Unidos es altísima, hermano. Niños con 12, 9 años con depresión, niños que no han vivido una vida y ya están deseando morirse. ¿Por qué tenemos que pasar al otro lado? Porque Dios quiere que pasemos al otro lado. En Inglaterra, la ciudad gay de Inglaterra, de cada 5 hombres, 4 han tenido una experiencia homosexual. En Inglaterra, los brujos es un trabajo, hermano. Usted lo ve en los parques, los ve en los moles y los ve leyendo las cartas del tarot. Es un trabajo, hermano. La nación que un día fue usada para traer la gloria de Dios, aleluya, hacia las naciones de la tierra, hoy le ha dado la espalda. Una nación que tenía el 98% de su pueblo cristiano y hoy menos del 2% de su población es cristiana. Y se llama iglesia protestante o nación protestante con menos del 2%. Aleluya.
que había al otro lado, hermano. Al otro lado había un hombre que estaba en una condición, terrible. Y dice la palabra que un espíritu inmundo lo poseía. Dice la palabra que vivía entre los sepulcros, que estaba atado con grillos, con cadenas, que andaba hiriéndose con las piedras, aleluya. Y lo único que hizo Jesús fue pasar al otro lado para liberar al gadareno, aleluya. El 97% de los que escriben las películas en Hollywood y los productores son pro aborto. El 97%, todos los que transmiten noticias son pro aborto, más del 90%. ¿Sabe usted que hay un plan? ¿Sabe usted que hay un plan en las Naciones Unidas que vino de Europa? ¿Cuál es ese plan? Quieren cambiarle el nombre pedofilia, quieren quitar ese nombre, aleluya, quieren borrar ese nombre y están presentando un proyecto de ley para que si un niño de 9 años, dicen ellos, quiere tener un tiempo de sexo con un adulto, lo pueda tener. Y ya no llamarle pedofilia, sino llamarle un deseo y respeto del niño. Si quitan esa palabra, nunca más podrán meter a una persona por una situación de abuso de niños. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, hermano. La pregunta es, porque el gadareno sigue afuera, hermano, y sigue ahí golpeándose con las piedras de la vida. El gadareno puede ser tu vecino. El gadareno puede ser aquella madre que también va contigo a dejar su hijo a la escuela junto. El gadareno puede ser aquel compañero de trabajo que se anda golpeando con las piedras de la vida. Hace unos días me contó un amigo que tenía un amigo que siempre se veía muy contento, siempre se veía muy feliz, andaba gozándose, y la semana antepasada subió al edificio número 23 en Londres y se tiró y se mató. Y todo el mundo dice, pero se veía feliz, se veía contento. Era un gadareno que se estaba golpeando con las piedras de la vida, aleluya. El gran aumento en las religiones falsas, espiritismo, nueva era, dioses falsos, doctrina de demonios. Oh, te adoramos, Jesús. ¿Acaso no dice la Biblia que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo y que Dios nos está llamando a pasar al otro lado, aleluya? Es cierto que el enemigo se va a levantar fuerte, hermano, pero Jehová también se va a levantar. Y aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera, aleluya, porque Él nos ha llamado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bendito sea el Señor. Es la gran cosecha, iglesia. Ese es el gran tiempo, iglesia. No debemos de dejar pasar la oportunidad que estamos teniendo para nosotros involucrarnos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quiere ver usted el poder de Dios? Vaya y gánese las almas, hermano. Y ahí usted va a ver una activación poderosa y maravillosa del Rey de Gloria sobre su vida, hermano. Cuando nosotros fuimos a la India, estuvimos en Calcuta, hermano. El Dios de Calcuta es el Dios de la muerte. Es un Dios que pide sangre. Y nosotros fuimos hasta adentro
Y cuando íbamos entrando, 4 hombres grandes se opusieron a que pudiéramos entrar al templo. Entendimos que eran demonios, aleluya, que estaban parando nuestro evento, y lo que querían era que nos quitáramos los zapatos para poder entrar al lugar a donde íbamos a hacer un ungimiento y un tiempo de intercesión por aquel lugar, hermano. Nosotros le dijimos: nosotros no nos vamos a quitar ningunos zapatos, porque acordamos de que no íbamos a dar culto a ningún Dios. El único Dios que nosotros íbamos a dar gloria era nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermano. Y mientras estábamos ahí, caminábamos, estos hombres grandes empezaron a seguirnos por donde quiera que nos movíamos, y Dios nos dio una estrategia, aleluya, y empezamos a caminar por aquel lugar. Nos fuimos caminando, y de repente aquellos hombres ya no los vimos, se perdieron, no sé qué fue lo que pasó, y pudimos traer, aleluya, el acto, el tiempo de intercesión. Hermano, no crean que la India, país más demonizado que yo he percibido en mi vida, tienen un entendimiento del mundo espiritual más que los creyentes. Cada 200 metros hay un altar a sus dioses, y por las noches van y dejan su comida, van y dejan sus ofrendas. El país opera en base a lo espiritual. Carlos, tienen un conocimiento del mundo espiritual, y la iglesia es tan poco sobrenatural, y es tan natural, olvidando que es muy sobrenatural. Pasan cosas y lo vemos como normales. Fuimos a Varanasi, donde llegamos a hablar al otro espíritu que estaba sentado ahí. Hermano, la opresión, el temor que uno siente en la carne es impresionante por lo que opera en ese lugar. Cuando íbamos a entrar, a todo el mundo les decían que se quitaran los zapatos, y 3 hombres se pararon y nos dijeron: pasen hasta adentro. Nosotros fuimos los únicos que pudimos entrar en condiciones muy diferentes a los otros, y nos paramos frente a aquel lugar y le dijimos: estos son tus últimos días, porque Jesús tiene un plan para ti, aleluya, y el poder que has tenido por años se cae ahora en el nombre de Jesús. Y te atamos tu poder de muerte, atamos tu poder que has gobernado por años. Hemos venido a notificarte que hasta aquí llegó tu tiempo. Esto nos ha costado cosas. Este año vamos para Malasia. Este año vamos para Indonesia, el país más grande musulmán. Vamos para Nepal, hermano. Yo necesito su oración. Necesitamos mucha cobertura de oración. Lo que opera ahí no es fácil. Créame que ahí hay que moverse por voluntad y dirección de Dios. Especialmente lo que estamos haciendo, que es meternos en la pura cueva del enemigo para orar, para notificar, para cancelar, hermano. Los ataques han venido, las enfermedades han querido venir, pero yo no paro, hermano. Yo no paro. Hay gente que no entiende estas cosas y tal vez las critica, pero yo prefiero hacer aunque hablen a no hacer, y también hablen. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Aleluya. Cierre sus ojos un minuto. Cierre sus ojos y alaba.